Bienvenidos a esta entrevista del C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento. Hoy nos encontramos con Julián Arango. Julián Arango es fundador de Aleatoria, una empresa que se dedica a la economía del comportamiento. Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación a conversar un poquito en este espacio. Julián, entremos en materia. Muchas personas se preguntan por estos días qué son las ciencias del comportamiento. Ven publicados en varios medios el término ciencias del comportamiento, pero no saben a fin de cuentas a qué se refieren, qué son. Bueno, yo lo definiría de varias maneras, recogiendo tal vez cosas que se han hablado en subdisciplinas que hacen parte, digamos, de las ciencias del comportamiento. Y de forma muy sencilla, digamos que yo lo defino de esta manera, es eh, aplicar un conocimiento eh, aplicar un conocimiento hilado precisamente por comportamientos y decisiones, ¿sí? Y ese conocimiento y esa designación de ciencias, digamos que no salió apenas, alguien lo descubrió por ahí, eso lo inventó, sino que es como la consecuencia de que muchas disciplinas, como la economía, como la psicología, como las ciencias políticas, hasta la biología y otras adicionalmente, han de alguna manera investigado y estudiado y trabajado el tema del comportamiento, ¿sí? Y de cada una se desprenden conclusiones, se desprenden herramientas, se desprenden, llamémoslo en inglés, insight, que es difícil traducirlo al español. Y lo que para mí son las ciencias del comportamiento es reunir precisamente todo ese conocimiento alrededor de todas estas disciplinas y de alguna manera como centralizarlo y decirle al mundo, mire, usted puede mirar los problemas del mundo, los problemas de una organización, las necesidades y oportunidades desde una óptica de comportamiento y digamos que ahí tiene sentido esa designación o esa disciplina de las ciencias del comportamiento, conocimiento y herramientas que entendiendo muy bien qué influencia nuestro comportamiento y nuestras decisiones en contextos muy particulares pueden ser utilizados para análisis y también para aplicación. Esa sería la forma como yo la definiría. Julián, ¿y en qué se diferencia las ciencias del comportamiento de la economía del comportamiento? Ok, esa es una pregunta apropiada porque personas como yo, digamos que utilizamos indistintamente la designación ciencias del comportamiento y economía del comportamiento, pero uno sí podría llegar a ver como alguna diferencia. Lo primero que debo decir, creo, y esto lo podríamos validar, por ejemplo, con una consulta en Google Trends, ¿qué es lo que más busca la gente? ¿Cuál es el comportamiento? Vuelve y juega, que se exhibe precisamente en Google y me atrevo a decir que hay más personas que buscan economía del comportamiento que ciencias del comportamiento. Entonces, una primera, digamos, diferencia es que el término economía del comportamiento es más popular que el término ciencias del comportamiento. Listo, esa es como una diferencia, digamos, anecdótica. Ahora bien, si nos centramos, digamos, en algo más profundo que tenga que ver con conocimiento, economía del comportamiento, si vamos a ser puristas y si hablamos con economistas, ellos dirían la economía del comportamiento básicamente es una rama de la economía que involucra en los modelos de decisión, en los modelos de comportamiento, conceptos y conocimientos que típicamente vienen de la psicología y que ayudan a aumentar el poder predictivo precisamente de esos modelos. ¿Listo? Entonces, esa podríamos decir que es como la diferencia versus ciencias del comportamiento, que como dije, ciencias del comportamiento es algo mucho más amplio, que no solamente toma la economía, que toma muchas otras disciplinas y que reúne todo lo existente, todo el estado del arte sobre qué influencia nuestros comportamientos. Entonces, yo diría que esa es como la distinción y voy a agregar una cosa que me parece apropiada. El Nobel de Economía del 2017, el profesor Richard Thaler de la Universidad de Chicago, en una de sus conferencias, cuando estaba promocionando su libro Misbehaving, que aquí en Colombia ese libro se llama Todo lo que ha aprendido de psicología económica, se llama Correcto. así. Él en alguna de sus conferencias dijo que él esperaba
que la economía del comportamiento desapareciera. Sí, ¿cómo así? Pero si el Nobel de alguna manera usted se lo ganó es por desarrollar esta ciencia. Él decía, mire, no me malinterprete, es que yo digo eso es porque en un futuro yo espero que no haya que hacer distinción entre economía como disciplina y economía del comportamiento como una subrama, sino que la disciplina económica de alguna manera diga, señores, esto hay que tenerlo en cuenta, punto. Eso es economía, no hacer la distinción, ¿sí? Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar en un futuro si vamos a seguir utilizando el término economía del comportamiento y básicamente vamos a ver disciplinas que simplemente ya integren de forma clara y amplia pues todo lo que tiene que ver con comportamiento en cada una de ellas. Julián, considerar estas heurísticas y estos sesgos predictivos en los seres humanos que ahora está incorporando la economía, ¿ya no lo venía haciendo de alguna manera, por ejemplo, el marketing o la psicología del consumidor? Sí, sí, por supuesto. Es una crítica válida o digamos que es un comentario muy válido. Aquí voy tal vez a comentar algo que dijo Philip Kotler hace algunos años. Creo que es un artículo que se publicó en internet en donde Philip Kotler le decía al mundo, economía del comportamiento, señores, eso es marketing. Pues eso no es nada nuevo, eso es marketing, ¿sí? Pero también hay unas voces muy autorizadas que también de alguna manera, tomando las palabras de Kotler, dicen, entendemos por qué Philip Kotler dice eso. Pero sí creemos que hay digamos, una contribución desde las ciencias del comportamiento al marketing, es decir, algo que no necesariamente el marketing ya lo conocimos. Entonces, para responder puntualmente tu pregunta, sí, habían muchas cosas que ya desde el marketing ya se conocían, pero lo voy a poner en estos términos y con esto no quiero hacer, digamos, una aseveración demasiado bien fundamentada, sino que lo hago desde la experiencia, desde lo que he trabajado, y hay cosas que los profesionales en marketing hacen y hacían también en el pasado que atienden precisamente a todas esas heurísticas y todos esos sesgos cognitivos que se hablan y que se estudian en las ciencias del comportamiento, pero lo hacían de una forma, digámoslo así, muy empírica, ¿sí? Decían, por ejemplo, pongamos un ejemplo de pricing, por ejemplo, ¿listo? De precios. ¿Por qué en muchos almacenes, retail y otros, los precios terminan en 90, en 900, en 990, etcétera? ¿Sí? Digamos que eso se ve hace rato, eso no salió de las ciencias del comportamiento, más bien las ciencias del comportamiento después vieron que efectivamente casaban en las teorías y demás. Y aquí es donde viene como la contribución, y es que la contribución en general de las ciencias del comportamiento es, vuelve y juega como centralizar y estructurar un poco mejor todas esas influencias existentes. Ese es tu gato, ¿cierto? Sí. Todas las influencias existentes, precisamente para que sea muy fácil o más fácil utilizarlas y analizar cosas. ¿Listo? Entonces, yo diría que en buena parte la respuesta es sí, pero hay otra parte que de alguna manera también la está aprovechando el marketing hoy el día, precisamente a partir de la estructuración de las ciencias del comportamiento. No sé si tenemos tiempo, quisiera hacer Sí, como adelante, una... adelante. Vale, hay una cosa muy interesante que digamos que se une con esta pregunta y es la compañía la multinacional de publicidad y marketing Ogilvy and Mather, ¿sí? Sí. Ellos tienen y son, digámoslo así, uno de los pioneros en el mundo en la aplicación de ciencias del comportamiento, pero son netamente una compañía de marketing. Y ellos básicamente dicen, miren, nosotros nos metimos en el negocio de las ciencias del comportamiento, siendo una compañía de marketing y distinguida en marketing, porque habían algunos temas que no podíamos ofrecerlos simplemente con el branding de marketers, ¿sí? Por ejemplo, ayudarle qué sé yo, a las autoridades de seguridad de una ciudad a cambiar un comportamiento X. Digamos que no van a llamar a una compañía de relaciones públicas y mercadeo para eso. Pero si nos designamos también como hey, sabemos de ciencias del comportamiento y te podemos ayudar de una forma más amplia a cambiar comportamientos, pues ahí podemos aplicar lo que sabemos en marketing y lo que trae las ciencias del comportamiento. Entonces, eso es como un ejemplito de la contribución, digamos, de estructurar y de ver, digamos, esta disciplina de una manera más amplia y centralizada.
y no simplemente hablar de marketing, porque ahí también de alguna manera hay como un pensamiento, es marketing es solamente para vender, ¿sí? Marketing es solamente para hacer que la gente compre y que la gente aumente mejor su percepción de marcas, pero en realidad todo es una venta en la vida, ¿sí? Y todo es susceptible, digamos, de mejorarse en percepciones. Luego, los temas que se conocen en marketing y que enlazan con las ciencias del comportamiento perfectamente se pueden utilizar, por ejemplo, para que en un centro médico se cambien comportamientos. Y uno lo podría decir, hey, le vendí la idea a unos médicos de que hagan tal cosa. ¿Sí? Correcto. No está mediando una transacción comercial, no está mediando básicamente un pago, pero sí hay una persuasión y sí a la final hay un cambio de comportamiento y eso es lo que realmente persigue esta disciplina y el marketing tiene muchas herramientas, digamos, que se pueden trasladar hacia ella. Julián, eso me permite introducir el tema de la cultura ciudadana. ¿Cuáles son los campos de aplicación de las ciencias del comportamiento? Muchas personas pueden preguntarse hoy, si yo estudio ciencias del comportamiento, ¿en qué áreas puedo trabajar? Eh, la respuesta es bastante amplia y me atrevería a decir, o más bien voy a responder quizás lo que conocemos más, pero estoy completamente seguro que hay áreas donde de pronto no se ha trabajado o no se conoce tanto, donde también tendrían una aplicación muy, muy grande. Entonces, empecemos por lo que ya mencioné previamente y es, hay unas disciplinas que han trabajado en temas de comportamiento donde hay una aplicabilidad directa, mercadeo, publicidad, de alguna manera, un profesional en esta disciplina, un practitioner en esta disciplina puede dedicarse, seguirse dedicando y aumentar básicamente el impacto de sus estrategias en marketing, ¿sí? Podemos hablar lógicamente de economía, economistas, ¿sí? O todos aquellos que utilizan básicamente todas las ciencias económicas en función de diseñar mejores sistemas que involucren precisamente las influencias del comportamiento, ¿sí? Y hay muchos ejemplos pues ahí. Entonces, los economistas en su quehacer, digamos que pueden verse beneficiados de conocer más de la rama de la economía del comportamiento. Politólogos también, digamos, las ciencias políticas también se benefician de una formación o digamos de una profundización en ciencias del comportamiento, porque a la final los temas políticos son percepciones y son comportamientos, entonces hay maneras de influenciar en ciertas direcciones esas dos cosas, ¿listo? Entonces hay muchas vainas, pero hablemos de otras cosas, por ejemplo, profesionales del sector salud, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tenemos una gran oportunidad los profesionales en las ciencias del comportamiento porque, a su vez, el sector salud no es simplemente diagnosticar enfermedades o identificar enfermedades y crear la medicina. No, es que si las dos cosas no se conectan con un comportamiento, finalmente no pasa nada. Y yo tengo cercanía con una empresa que se llama Viva y que se dedica precisamente a los comportamientos de adherencia de los pacientes a tomar sus medicinas y a seguir, digamos, sus planes médicos. Y tiene todo el sentido. Y las cifras que hablaba yo con ellos alguna vez es que hay un 50%, digamos, de mortalidad que se le puede atribuir perfectamente a que la gente no sigue eh, eh, sus prescripciones médicas, sí, que quizás arranca a tomarse una pastilla, aplicarse una medicina, lo que sea, pero si en el camino lo deja de hacer, que es el comportamiento, pues básicamente no se logra el objetivo que es que las personas estén bien. Y pongámoslo también en términos, digamos, de prevención, ¿sí? No solamente el mundo médico, también el mundo asegurador, también el mundo de las pensiones, etcétera. Digamos que se benefician de que los comportamientos particulares de sus clientes, sus ciudadanos, sus asegurados, digamos, vayan en pos de lo que tiene más sentido, digamos, para ellos. Entonces, está esto. ¿Qué más podría decir? Yo creo que hay demasiadas áreas donde se puede aplicar esto. Estoy seguro que se me olvidan algunas que son cruciales, pero en general, la aplicación de esta disciplina está virtualmente en donde hayan comportamientos, en donde de alguna manera haya una decisión a influenciar, haya un comportamiento a cambiar, etcétera. Eso es virtualmente todo. Es la educación también, por ejemplo.
¿sí? La educación no es simplemente lo típico que conocemos y que estamos empezando a reevaluar bastante por esta emergencia que nos tiene conversando, digamos, a través de estos medios, sino que cuál es la mejor forma para que un estudiante de cualquier nivel, digamos, aprenda mejor, ¿sí? Sí. Aprenda mejor, logre, digamos, captar mejor los conceptos, etcétera. Y pueden ser tácticas de comportamiento a la diferencia entre un buen aprendizaje y un aprendizaje que quizás no sea tan bueno. Entonces, ahí, ¿sí? Entonces, como que hay infinidad de oportunidades que se pueden abordar desde las ciencias del comportamiento. Creo que me quedo cortico en mencionar, digamos, otros campos. Aprovechando ahora que pasó por aquí Ágata y hablando un poco de los animales, Julián, en las ciencias del comportamiento también existe la posibilidad de estudiar algo del comportamiento de los animales, como por ejemplo la etología. ¿Beben las ciencias del comportamiento de los animales, de la teoría de la evolución? Sí, y este es un campo en el cual yo no soy muy ducho, no es un campo en el cual yo he profundizado, pero por lo menos podría hacer como dos comentarios al respecto. Recuerdo cuando yo tuve la oportunidad de hacer el posgrado en estos temas y que me tiene hoy trabajando y que me tiene hoy disfrutando de esta disciplina, revisamos un artículo en donde se tomó precisamente un hallazgo en biología o en comportamiento animal a una táctica, digamos, para influenciar comportamientos. Listo, y puntualmente estamos hablando de normas sociales, y ahorita mencionabas cultura ciudadana, y que por cierto voy a meter la cucharada. Cultura ciudadana también de alguna manera está tomando con mucha fuerza las ciencias del comportamiento y en serio, porque no todo, ya sabemos, no todo es a punta de incentivos y de multas para hacer que la gente se comporte de X o de otra manera. Y en la administración de la alcaldía, la administración anterior, la Secretaría de Cultura, llevó a cabo un programa maravilloso que se llamó Medellín está llena de ciudadanos como vos, liderado por Santiago Silva, que ahora es profesor de AFIT. Y esa campaña básicamente tomó las normas sociales, digamos, como su caballito o batalla, como su herramienta principal para decirle a los medellinenses que la mayoría de las personas actúan con civismo, con cultura, que la mayoría de las personas de alguna manera hacen las cosas bien, brindan ayuda, agradecen, etcétera. Listo. Y al utilizar básicamente eso, ese señalamiento es precisamente el ejemplo que estaba dando normas sociales, señalar básicamente lo que hace la mayoría. Entonces termino, este primer comentario es, en ese artículo, digamos, utilizaban un ranking relativo para utilizar una comunicación a personas en las cuales se buscaba prevenir su consumo de alcohol, creo que eran adolescentes, en Sí. donde a través de una campaña publicitaria o de unos mensajes particulares, pues básicamente se le decían, de acuerdo al consumo autorreportado de alcohol de estas personas, se le decía luego, mire, usted está en tal ranking relativo a su población de referencia, es decir, sus compañeros en consumo. Y digamos que la norma social en ese caso es que muchos de ellos estaban volados en consumo de alcohol, y al ver su ranking relativo, digamos, a ese consumo, en días venideros lo que se experimentaba o lo que se medía es que ellos reducían su consumo. Y lo que dice ese paper, al final, lo recuerdo porque lo estudié en algún momento de nuevo con un cliente, es que para la biología el tema de los rankings era completamente obvio, ¿sí? Que los comportamientos tenían una influencia en animales precisamente por el ranking, quién es el más fuerte y toda la cosa, y que eso no era tan obvio en los seres humanos, pero hay evidencia precisamente por ese estudio de que esto mismo puede aplicarse ahí. Entonces, esa es la primera referencia que hago. Y la segunda, y aquí estoy en mora, digamos, de leer y aprender más del profesor Robert Sapolsky de Stanford. Creo que un primatólogo, ¿cierto? Él es un Sí. primatólogo y básicamente se volvió famosísimo por sus clases en Stanford, que están, o por lo menos una de sus clases está en YouTube y se puede ver y toda la cosa, y tiene un libro que se llama Behave, ¿sí?
que significa algo así como compórtate, y habla básicamente pues de todas estas influencias biológicas, ¿sí? Es decir, por nuestra naturaleza humana, que de alguna manera tienen mucha incidencia en cómo hoy nos comportamos. Entonces, definitivamente hay una relación enorme entre las ciencias del comportamiento y lo que la biología, digamos, ya conoce. Julián, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartirnos parte de tus conocimientos. Ha sido un placer, Carlos. Muchísimas gracias. Vale, hasta la próxima. Chao.